Vamos a proceder de la siguiente manera. Luego de dar unas pocas ideas al respecto de la actividad, vamos a escuchar tanto al doctor Álvaro Carvajal como al doctor Ángel Ocampo, que nos van a dar su percepción, sus ideas, sus reflexiones sobre el quehacer filosófico en Costa Rica. Cada uno va a tener un tiempo estimado, unos 25 minutos, etcétera, para que puedan plantear sus ideas. Y después, por supuesto, vamos a tener un tiempo para intercambio de preguntas, comentarios, para que puedan ampliar sus ideas, etcétera. Antes de darles la palabra a ellos, yo quisiera referirme a los propósitos de esta actividad. Dejando de lado que estamos comenzando el ciclo lectivo y cada unidad académica organiza su propia actividad al respecto, yo creo importante que también que este tipo de actividades son momentos para que nos reunamos, para que nos saludemos, para que nos digamos, tengamos un buen comienzo del ciclo lectivo, que nos decíamos lo mejor. Y por supuesto, qué mejor ocasión que esta en la cual podamos compartir, discutir, vernos, tomarnos algo, sentirnos a gusto, sentirnos en casa. Por otra parte, ya entrando de lleno en el tema de la actividad, pues lo que inicialmente a mí me movió cuando le planteé la idea a Roberto Fragomeno fue el contar qué hacemos. No porque no sepamos lo que los unos y otros estamos haciendo o no estamos haciendo, sino con el hecho de hacer una reflexión segunda sobre el trabajo que ya hacemos y que ya nos conocemos. Es decir, nosotros nos decimos, hacemos filosofía prácticamente todos los días, cuando entramos y salimos del aula, en nuestros escritorios, cuando vamos camino a la casa, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso probablemente no agote el tema, es decir, todavía podemos pensar mucho más, como les decía, hacer una reflexión segunda sobre eso que nosotros cotidianamente hacemos y que llamamos filosofía. Creería yo que aun cuando dedicáramos muchas horas a ese trabajo, posiblemente no lo agotaríamos, posiblemente llegaríamos a un punto en que digamos, bueno, sigamos haciendo lo que estamos haciendo, aunque no esté concluida la discusión. Y lo hacemos convencidos de que eso que hacemos es o se parece muchísimo a la filosofía. También podríamos pensar que una actividad como esta debería convertirse en un estímulo para los estudiantes, para las jóvenes generaciones que también quieren hacer filosofía, y que contar con ejemplos, con testimonios, con gente que ya tiene un camino andado, pues sería valioso porque podría convertirse en un modo de invitarlos a que insistan, a que trabajen más, porque se pueden lograr muchas cosas. Por supuesto que esa idea no falta. Y también, por supuesto, darnos a conocer dentro de la universidad. Esto es una actividad que se anunció públicamente, mucha gente podría venir acá y estar aquí con nosotros. Decidieron ir a otro lado. La pregunta es si eso es todo. La pregunta es si al hacernos la interrogante sobre el quehacer filosófico, si eso es todo lo que podríamos pensar al respecto. Mi posición es que, por supuesto que no. Todavía podemos pretender más. Una idea muy sencilla se le puede venir a cualquiera de nosotros a la cabeza. La filosofía tiene algo que ofrecerle a la sociedad. Tal vez es una idea vaga o que exige mucha precisión, y sin embargo lo hacemos, y sin embargo todos estaríamos de acuerdo en que sí, que tenemos algo que ofrecerle a la sociedad, y estamos convencidos de ello, además. Hay una palabra que día a día ejercitamos, entrenamos, fortalecemos, compartimos, la echamos a pelear, la volvemos a repensar una y otra vez permanentemente, que supone un contexto ya dado, no solamente cómo funciona esta universidad, sino también cómo el país se ha pensado
de tal manera que contemple esta universidad y contemple nuestro quehacer. Pero también es una palabra que de alguna manera se vuelve sobre la sociedad misma, en el sentido de que le decimos algo, en el sentido de que lo que nosotros somos capaces de hacer en el aula, cuando escribimos algún artículo, cuando estamos revisando una tesis, cuando revisamos exámenes o simplemente cuando tomamos café con otros colegas, estamos convencidos también de que algo le podemos decir a la sociedad de nuestros pensamientos y de que esos pensamientos son positivos o buenos o convenientes para la sociedad. No importa cuáles sean, no importa. Muy bien. Si eso es así, si admitimos esa salida de la filosofía, esa idea de que la filosofía algo le ofrece a la sociedad, pues de alguna manera estaríamos reproduciendo la idea que desde Sócrates y Platón se ha venido dando, podríamos mencionar muchos ejemplos, algunos más recientes, pienso en Bertrand Russell, por ejemplo, en la fase política que tuvo, pienso en Michel Foucault y su lucha por por los derechos humanos, etcétera, donde efectivamente vemos a filósofos convencidos de que algo le tiene que decir a la sociedad, algo le dice, y además de que ese quehacer es un quehacer que de alguna manera se vuelca sobre la sociedad, y no sobre nosotros mismos, o sobre un pequeño grupo dedicado a eso. Paso a una última idea, ya para darle la palabra a los miembros de la mesa. Hacer filosofía también entraña una forma de compromiso. O sea, no decimos cualquier palabra. O sea, lo que le decimos de alguna manera es lo mejor que nosotros hemos pensado, con la convicción de que así son las cosas y que la sociedad de alguna manera es ese destinatario de esas palabras que hemos pensado tan seriamente. Es decir, no hablamos a la ligera, no pretendemos enseñar cosas que produzcan algún tipo de daño, y estamos convencidos de que que la sociedad necesita nuestra filosofía, y eso posiblemente anima nuestro quehacer cotidiano. Pónganlo como quieran, podemos entender ese compromiso de muy diversas maneras. Algunos lo harán de una manera un tanto conservadora, otros de una oposición más crítica, unos se moverán en un campo, otros en otro. Al margen de esas diferencias que siempre se dan y siempre las encontramos, no podemos dejar de ver que hay un cierto compromiso. Ahí está, ahí está. No es un compromiso semejante a los procesos de producción en serie, a los trámites de licitaciones o a las discusiones parlamentarias. No se parece nada a eso, y enhorabuena que no se parezca a nada a eso. Porque con nuestro trabajo también mostramos que hay otros modos de ser personas, de ser seres humanos, a través del quehacer filosófico. Es decir, con nuestro quehacer también decimos que la sociedad puede ser diferente. Por lo tanto, con esas pocas ideas que fueron tal vez las que me animaron a pensar en una actividad de esta índole, con este tema, estamos hoy acá y muy generosamente el doctor Ocampo y el doctor Carvajal aceptaron comprometerse con esta idea, con este tema, y los tenemos hoy en esta noche con nosotros. Sin más, voy a darle la palabra inicialmente al doctor Álvaro Carvajal, y después escucharemos al doctor Ángel Ocampo. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Cuando me propusieron el tema, dije sí, porque en clase muchas veces he hablado de estas cosas, pero cuando intenté escribirlo para esta exposición ya no me salió como lo digo en clase. Es una cosa muy extraña. Yo voy a hacer como dos partes en la exposición. Una, mi experiencia personal desde la filosofía analítica. Bueno, digo yo filosofía analítica, yo no sé si lo hago, ¿verdad? Y lo otro, alguna información sobre la investigación que se hace en el programa de posgrado en filosofía. Entonces, esa distinción. La primera es más como ubicándome en
en una metodología de investigación en filosofía, que para el noveno Congreso Centroamericano de Filosofía hubo un tema sobre esos asuntos, porque queríamos conocer cómo es que se hace filosofía en Centroamérica, pero no hubo casi ponencias sobre esos asuntos, ¿no? Desde las perspectivas filosóficas. Y el segundo es más descriptivo sobre temas de investigación o tendencias de investigación desde el posgrado. Ese sería el asunto a tratar. Bueno, primero una consideración acerca de lo que pienso que es la filosofía analítica cuando se la define como una reflexión de segundo orden. En ese pequeño esquema tendríamos la realidad, que sería el nivel 0, el nivel 1, que sería las ciencias naturales y sociales, hablando, armando discursos sobre esa realidad, y la filosofía, que no se dirige directamente a la realidad, sino por intermedio de los discursos del primer nivel. La filosofía en ese sentido es que es reflexión de segundo orden, si interpreto bien a Russell y a Heyer, y luego un tercer nivel que sería la metafilosofía, que sería la filosofía reflexionando sobre sí misma, ¿verdad? Sobre sus conceptos, sus métodos, sus teorías. Con base en eso, digamos, el asunto es que yo leo mucho en relación con las ciencias, con textos que no son filosóficos y demás, para supuestamente hacer filosofía. Desde el método analítico, una vez, obviamente ya ustedes, la mayoría conocen, el método ve una totalidad, pero no analiza la totalidad, sino que primero descompone esa totalidad en partes, analiza las partes, profundiza en las partes, y obviamente el método aquí sería fragmentario. Sin embargo, existe la imagen de que este método es completamente fragmentario, pero según Russell y Heyer, el método analítico no es fragmentario, porque tiende de nuevo a reconstruir la totalidad, a ver las relaciones, ¿no?, entre esas partes y a reconstruir esa totalidad. El método entonces al final resulta ser holista y busca ver esa interacción entre las partes. Obviamente la filosofía analítica, existen muchas vertientes, pero es fundamentalmente análisis del lenguaje, ya sea en su perspectiva del análisis formal o desde su perspectiva del análisis del lenguaje cotidiano. Yo me ubico más en el ámbito del lenguaje cotidiano. Es además o intenta, bueno, es un intento por clarificar, o un análisis conceptual por precisar, clarificar y definir los conceptos. También intenta trazar límites o establecer fronteras entre, por ejemplo, lo que es ciencia y lo que no es ciencia en estos casos. La evaluación de los discursos desde los niveles lógico, epistemológico y ético, y también es una filosofía muy cercana a los datos que proporciona la ciencia. El método es el estudio fundamentalmente epistemológico, y en ese sentido los temas de la filosofía que por lo menos yo analizo y aplico últimamente está en relación con los derechos humanos, por ejemplo, que es parte de lo que hago. Parto posteriormente de otros filósofos
en este caso hay una concordancia del problema macro, no sé cómo llamarlo, del problema macro de John McDowell en el texto Mente y Mundo, Hannah Arendt, La vida del espíritu, y Habermas en Verdad y verificación. Los tres plantean más o menos el mismo problema, cada uno da soluciones distintas al problema que vamos a ver, y yo me siento, digamos, más cercano a Arendt que a Habermas en este punto. Es un, no sé, alguna gente lo llama a esto como un giro o la nueva analítica, y porque es la analítica trabajando los temas continentales. Esta forma de hacer filosofía analítica no se dedica ya simplemente a los temas duros de lógica o filosofía del lenguaje o filosofía de la ciencia, sino que trabaja temas que en Europa se les llaman continentales. Este es el problema que marca McDowell y que está presente en los tres textos. Es la crítica de Sellars al mundo del olado, de la primera filosofía analítica, el positivismo lógico, incluso el Russell, digamos, del atomismo lógico, que dan por sentado que el mundo ya está ahí y que los conceptos ya están ahí y que la mente simplemente descubre esos conceptos. Y la idea de Sellars de que eso produce la falacia naturalista, porque el juicio que hago, digamos, no está en el mundo, según este lenguaje, sino que está en el espacio lógico de las razones y no en el espacio lógico de la naturaleza. Al hacer el salto, McDowell lo que va a decir es que no existe tal naturaleza, porque según el enfoque de él, la relación entre la mente y el mundo es bidireccional, y por lo tanto forman una unidad y no existe tal falacia naturalista. Entonces, en ese sentido, él, siguiendo a Kant, habla del contenido el componente de la espontaneidad y el componente de la pasividad, la percepción, la experiencia, las intuiciones y la razón, por su libertad de crear conceptos, y el juicio como intermediario en ese proceso. Es una idea de relación entre mente y mundo. Según McDowell, siguiendo a Kant, ya en el mundo hay concepto, hay mente, y en la mente ya hay mundo, y todo forma una realidad holista que solamente separo analíticamente. Y este es el marco problema que está presente en los tres autores ya citados. El mundo elodado, en donde ubico a Bertrand Russell del atomismo lógico, y es, digamos, el extremo de este modelo. Y el mundo de la construcción social, que sería el de Sellars, Rorty y Brandon, con el inferencialismo, que es el otro extremo del punto. McDowell lo que indica es que debería buscarse un punto medio entre estos dos extremos, entre un reduccionismo hacia arriba y un reduccionismo hacia abajo. En términos más sencillos, digamos, la naturaleza o la biología determina, por ejemplo, la cultura, o en el otro extremo la cultura determina, hasta construye la realidad biológica. McDowell dice que hay una relación bidireccional entre ambos movimientos. Y arriba, Kant, ¿verdad? Y Frege
en el principio del espacio lógico de las razones, y abajo Aristóteles con el principio de la realidad y la realidad como juez, ¿verdad? De ese principio del espacio lógico de las razones. Bueno, este modelo, que simplifico demasiado el asunto y que no profundizo en él, es, digamos, en el ámbito en el que me muevo cuando abordo temas como la transexualidad, la diversidad sexual, el tema de las trabajadoras sexuales. También es la forma en que abordo el curso de crímenes contra la humanidad, el curso de diversidad sexual y ahora el de filosofía de la mente, más o menos por ahí lo trabajo. Del enfoque analítico entonces interesa ubicarse en una filosofía que se preocupa por la racionalidad práctica, y eso abarca varios aspectos, pero además es una filosofía aplicada. Me interesa más trabajar los casos, las situaciones y los contextos, y me interesa más el trabajo de problemas o de temáticas, más que autores o historia de la filosofía. Casi no doy cursos de historia de la filosofía, eso es consecuencia también de ese enfoque, ¿no? Me voy a problemas, ¿no? Algunas líneas de investigación de esta perspectiva es la relación ciencia, tecnología y desarrollo, que esta línea de investigación en Costa Rica es iniciada por Roberto Murillo, con Luis Camacho, ¿verdad? Esa relación fundamentalmente, y luego otra línea de investigación es la de filosofía de la tecnología iniciada por Constantino Láscaris con la revista Prometeo en 1974, y no sé esto cómo llamarlo, ¿verdad? Porque no es como filosofía del desarrollo, sería como teoría filosófica sobre el desarrollo o del desarrollo, iniciado por Roberto Murillo con el concepto acuñado aquí en Costa Rica de una noción desarrollada de desarrollo en el año también 1974, un artículo publicado en la revista de filosofía en el volumen 12, en el número 35. Son líneas de investigación que es indispensable desde mi punto de vista sostener, ¿verdad? En el tiempo y al futuro en particular. Y los nuevos temas, los que yo he trabajado, son el de las minorías y las minorías sexuales. He trabajado mucho el tema de las trabajadoras sexuales, la diversidad sexual y la transexualidad desde ese enfoque, porque sobre todo el de la transexualidad, porque es un caso paradigmático entre el esquema, ¿verdad? Del marco, del problema marco, y el tema de los derechos humanos, en particular la epistemología del testimonio y los crímenes contra la humanidad. Eso, hasta ahí llego con lo que hago, y paso un poco a repasar la experiencia del programa de posgrado. Este programa, sobre todo el doctorado, nace en el año 1969, los cursos comienzan en el 70. Eso voy a ir más rápido porque ya creo que se me acaba el tiempo. Se aprueban estos cursos en el 72. Es el primer graduado, en el 73 los segundos, y luego hasta el año 81. En el 73, como se crea el sistema de estudios de posgrado, se congela el doctorado hasta que se crea el nuevo sistema, se adapte el doctorado al nuevo modelo del sistema de estudios de posgrado, y se crea la maestría académica en filosofía. En el 75 es aprobado, digamos, toda esta nueva forma de investigación. Mucho se le debe a la doctora Amalia Bernardini, que fue la que negoció en ese momento la permanencia del doctorado en el sistema de estudios de posgrado. Obviamente
programa de posgrado tiene origen, ¿verdad? O es propuesto por Constantino Lázquez, al igual que los congresos centroamericanos de filosofía, que fueron inicialmente una iniciativa de Constantino Lázquez. Bueno, desde el 72 hasta la fecha se han graduado 54 estudiantes, 31 de la maestría, 23 del doctorado. La mayoría de las tesis de maestría son sobre temas históricos o autores, y la mayoría de las tesis de doctorado giran en torno a problemas o temas. Esta es una imagen de la tendencia de investigación en el programa. Desde el año 2013 hay una tendencia al estudio sobre derechos humanos, género, epistemología en relación con aspectos de ética u otros temas. Eso muestra una gran diversidad de la tendencia de investigación en el programa. En el 2010 hasta la fecha se tienen inscritos 21 proyectos de tesis. De estos, 12 son de la maestría, 9 del doctorado, y se han graduado de estos 21 estudiantes 6, 3 en la maestría y 3 en el doctorado. Y hay un cambio de tendencia, porque la mayoría de las tesis ahora giran en torno a problemas o temas. Ha disminuido mucho la tendencia historicista y la tendencia a trabajar con autores o sobre autores. Bueno, no se ve muy bien, pero estas son tesis, los proyectos de tesis de maestría. Por ejemplo, la de Rodolfo Vargas, Estatuto Epistemológico de la Ecología, Complejidad y Desarrollo. El de César Gómez, Anarquismo y Zapatismo, Principios de una subjetividad autónoma. Son proyectos más propositivos, más de elaboración de ideas que lo que se hacía anteriormente. Y estos son las tesis de doctorado, que también tienden más a abordar problemas. Y esta tendencia, digamos, es algo que a mí me gusta mucho, me agrada mucho para la investigación en filosofía, que además que estas tesis puedan tener impacto, ¿no? En la sociedad y puedan salir un poco de la frontera del país. Bueno, algo que en el mensaje que nos había mandado Jimmy fue retos. Yo creo que algunos retos es la conformación de líneas y programas de investigación. Eso a mí me ha costado mucho. He intentado formar grupos de investigación en el INIF y no he podido. No es constante y es una frustración. Hay grupos que permanecen, como el Círculo de Cartago, al que pertenezco, anteriormente el grupo de lógica, pero no hubo continuidad. Eso pasa muchas veces en los grupos de investigación, en la línea de investigación, cuando hay cortes, ¿no? No hay continuidades y demás. Crear grupos de investigación más permanentes sería un reto, aunque a los filósofos nos gusta trabajar muy individualmente, ¿no? Entonces, eso es un lío. Promover el intercambio académico de estudiantes y profesores, pasantías, participación en congresos y demás. En eso estamos haciendo convenios. Tenemos con la UNAM, con la Universidad de Campiñas en Brasil, estamos viendo el de la Universidad de Guanajuato y otras universidades. Lo otro es conformar redes de investigación o participar en redes de investigación internacionales, que sería como otro desafío. Bueno, y ahí creo que borré algo porque me quedó incompleto. Promover la investigación a partir de temas y problemas de actualidad, enfatizar las investigaciones de la filosofía aplicada
a casos con impacto nacional e internacional, y promover más las publicaciones de la investigación local, y creo que con eso termino mi presentación. Muchas gracias, Álvaro, por contarnos tu experiencia, tu trabajo. De inmediato, entonces, le doy la palabra al doctor Ángel Ocampo. Muy buenas noches. Primero agradecerle a la escuela y a los organizadores, en particular al profesor Mashford, la invitación a esta actividad. He titulado la presentación que paso a hacerles Dificultades y perspectivas de la labor filosófica en Costa Rica, una reflexión desde la experiencia. Como pueden notar, entonces, no se trata de una exposición de mi agenda propia de investigación, sino una valoración desde mi experiencia de las dificultades y perspectivas que ofrece el medio costarricense, y probablemente extendible más allá, para la labor filosófica. Hay una anécdota que se le atribuye a José Ortega y Gasset, hartamente conocida, según la cual, en una tarde en la que el filósofo español paseaba por el campo español, entablaba conversación con un hortelano ocupado en su oficio. Al cabo de un rato en que el filósofo le entablaba conversación, le pregunta: ¿y usted, señor, a qué se dedica? A lo que el paseante responde: pues yo soy filósofo. Ajá, filósofo, musita el campesino intrigado. ¿Y qué hace un filósofo? Pregunta de nuevo el campesino. Pues pensar, de inmediato responde Ortega y Gasset. El campesino mueve su cabeza de un lado a otro y reflexiona ciertamente en voz alta, aunque posiblemente más para sí mismo. Vea usted, don José, que para todo hay gente. Encuentro que la dificultad mayor con la que tropieza la filosofía ha sido y es la de ser tenida como una actividad inútil. Una dificultad doble, porque en ella coinciden dos vertientes opuestas entre sí. Una la condena por inútil, la otra la reivindica precisamente por tal. Así, por un lado, quien la condena asume que la filosofía no produce, para emplear una distinción descubierta ya por Aristóteles, valores de uso inmediatos sino mediatos. Es decir, no produce valores de cambio. Esto es, la filosofía, por tanto, es inútil, y lo es además porque ni siquiera es un hacer, sino que es solamente un pensar absoluto, suelto y aislado del mundo de la vida concreta, sin resultados prácticos. Y por otro lado, quien la reivindica para afirmar una identidad individual de corte elitista, propia o antisistémica, da igual, y entiende la filosofía como un esnovismo, una pose, quizás acepta también el quehacer filosófico no es tal, es decir, un hacer, y mira en esta consideración una virtud, pues inscribe hacer al mundo pedestre del trabajo manual grosero y tosco, ámbito que sumerge en el inframundo, ajeno a las regiones celestiales, o al mundo inteligible, para limpiar una versión secular en el que se pretende afirmar. Esta consideración de la filosofía como una inutilidad es el resultado de haber asumido la labor filosófica como un fruto del ocio, esto es, como ajeno a la acción, a la práctica, y ello a pesar de que su punto de partida ha estado, quizá más que en ninguna otra disciplina, en la preocupación por la realidad. Lamentablemente, el punto de arribo o de llegada ya no ha sido precisamente la realidad de la que partió, y al hacerlo así, la filosofía resulta tenida como inutilidad. Aclaro que no entiendo aquí utilidad en términos de la crematística, para emplear los mismos términos de Aristóteles, esto es, como cualidad del valor de cambio. La remoción de este valladar es condición para desplegar una labor razonablemente vigorosa en el campo de la filosofía. En este sentido, quiero rescatar de la convocatoria que se hizo para esta actividad, que fue precisamente el término el quehacer filosófico. Es decir, que se refiere a la filosofía a un hacer que no siempre reconoce. La filosofía es una labor, en definitiva,
una actividad y en esa medida asociada, ligada al mundo de la vida concreta que nos transmiten los sentidos y específicamente al mundo de las necesidades. La filosofía como doctrina no constituye la parte medular del quehacer filosófico, sino el filosofar mismo, esto es, la labor y la acción filosófica. Si ha de cumplir su cometido, no se limitará a reproducir la realidad en su inmediatez, sino a posibilitar ciertamente su trascendencia, pero de modo que sea en dirección a posibilitar y acompañar la transformación de este mundo a través de su discernimiento desde las frustraciones humanas, esto es, a partir de la problematización de la interrogación radical del mundo. En este sentido, la filosofía constituye una necesidad, no un editamento superfluo, un accesorio prescindible de la realidad, un refinamiento en el mejor de los casos. La filosofía es un momento particular y específico de la realidad que, aunque radical, no por ello superior. Y la labor de la filosofía es una entre otras actividades humanas. Una dificultad con la que tropieza la posibilidad de superación de esta consideración es que por su índole la filosofía, la labor filosófica en realidad, es un quehacer de largo aliento. Esto tiene como consecuencia que la ineficiencia o la indolencia que no sea detectada en el corto plazo y se pueda disimular en lo inmediato. Solo a la larga se puede verificar la valía de la labor filosófica. El ocio de algunos filósofos es lo que contribuye a dar verosimilitud a la consideración sobre la inutilidad de la filosofía. Pero esto evidentemente no es generalizable. Aunque la filosofía es una reflexión libre y radical, no por ello constituye un conjunto de disquisiciones arbitrarias, sino que es el estudio de problemas de la realidad. Esto es un discernimiento que posibilita la visualización del sujeto que la construye y analiza. No es que la preocupación filosófica no haya ocupado un sitial central en la historia del país, como de hecho lo ha ocupado, sobre todo en la época colonial, cuya herencia en la modernidad se ha prolongado. Pero esta filosofía que ha hecho presencia en nuestra historia, la llamo la filosofía tradicional, la filosofía oficial, ha sido esta que se asume alejada de la realidad, a la cual además considera que debe someterse, ajena al mundo del trabajo y de la acción. Actualmente, el ámbito en que la labor filosófica es posibilitada es la docencia, y aquí se ha presentado una dificultad que resuena una y otra vez. La tesis que propone la diferenciación entre el profesor de filosofía y el filósofo. Según esta tesis, el profesor de filosofía enseña lo que el filósofo produce. Esta consideración profundamente errónea se inscribe en la misma concepción tradicional de la filosofía. No se puede ser un buen profesor de filosofía sin ser un filósofo. Lo que enseña el profesor es la recreación de la filosofía, que al hacerlo así, reconstruye y rearticula y con ello interpreta, en definitiva, produce filosofía, mal o peor, pero lo hace. Solo puede ser un buen docente en filosofía quien es capaz de filosofar y de hecho filosofa, aunque ciertamente el docente filosofa de acuerdo con parámetros pedagógicos inmediatos, o por lo menos con esa preocupación muy presente. Posiblemente una circunstancia que ha contribuido a propagar esta consideración errónea que separa la labor del docente y la del filósofo sea que la labor investigativa de la filosofía se encuentra reducida a espacios muy escasos. La labor filosófica tiende a realizarse individual y no colectivamente por la carencia, entre otros, de suficientes espacios de deliberación, de escuelas de pensamiento generadoras de reflexión filosófica. Además, en alguna medida, los criterios de la investigación que se exigen no responden a las condiciones bajo las cuales la filosofía puede ser producida. Una consecuencia directa de la concepción tradicional de la filosofía en Costa Rica es que o bien no dialoga con el medio sociocultural, lo cual incluye la naturaleza y el medio ambiente, o lo hace desde la certeza de ser portador de la clave de interpretación del mundo que resuelve todo problema posible. Esta visión mesiánica de la filosofía no dialoga, sino que impone
por lo tanto se torna autista, no escucha, la habilidad para leer, comillas, los signos de los tiempos, debe ser una cualidad básica para desarrollar una labor filosófica. Otra dificultad que encuentro, en la filosofía se deriva de la actual estructura del conocimiento, que se materializa en la estructura institucional en que nuestras universidades escinden cada disciplina y todos lo sabemos. La labor filosófica no puede ser atendida ni limitarse a las fronteras que hoy el conocimiento establece. Pero por ello no es fácil encontrar interlocutores en los diversos apartados de las ciencias especializadas que la labor filosófica requiere. Los estudios pluridisciplinares, sin embargo, constituyen una oportunidad para la labor filosófica para que construya un diálogo imprescindible. No debemos olvidar que, por ejemplo, para citar un caso, la biología, pienso en Franz de Waal y en Maturana, ya están filosofando. Posiblemente puede ser que sin saberlo, pero que están desde su perspectiva haciendo biología. Una de las dificultades mayores, otras de las dificultades que se les imponen provienen de los mismos filósofos, derivan de aquella consideración de que la filosofía es el estudio de las reflexiones de autores y por lo tanto entiende la labor filosófica como un comprender, comillas, lo que dijo un autor de la antigüedad griega, romana, medieval, europea, etc. Como si las ideas interesaran porque obedecen la genialidad individual de algunos, comillas, viejos, como me lo dijo alguna vez un estudiante. La labor filosófica versa sobre temas y problemas y sus conexos y derivados que bien han sido abordados o tratados ya de una forma u otra, y por eso, y solo por eso, interesan las obras de los autores. Otra de las dificultades mayúsculas con las que tropieza la labor filosófica está en la ignorancia oculta en el sentido común establecido y por supuesto en la espontaneidad cultural hacia lo evidente, en definitiva hacia la razón o lo así considerado. Este peso cultural se muestra engalanado en las aulas y en la vida social y política que condiciona y en algunos casos determina la dinámica total de la vida humana. El sentido común, el más común de los sentidos, como lo consideró Descartes, erróneamente por cierto, pues lo hizo haciendo un abuso del lenguaje, el mayor valladar para reconocer algún prejuicio está en que las cosas les parece que como son y como tienen que ser, es así como yo las comprendo, y no porque lo estoy produciendo. Esto es la incapacidad cultural de reconocerse a sí mismo como productor parte de esa realidad. Quizá esto constituya la raíz de la dificultad que tiene el estudiante para comprender que es un marco teórico. No puede haber, por tanto, alternativas según esta consideración. Todo ha sido y será tal y como hoy lo veo para mí y para todo el mundo, animales no humanos incluidos. Además, usualmente este sentido común tiene un raigambre sentimental y emotivo. La consideración de algo distinto supone un cuestionamiento, por lo tanto, de mi mundo conducente a un estado depresivo y hasta suicida en algunos casos. Quizás por eso Einstein concluyó alguna vez que le parecía más fácil pulverizar un átomo que destruir un prejuicio. Una de las vías que resulta positivas para que los sujetos reflexionen e indaguen, no necesariamente para que abandonen sus prejuicios, sino para que se hagan responsables de ellos, es ponerlos a analizar desde ellos mismos las alternativas posibles y viables. Una vez que esto ocurra, aparece entonces aquello evidente como una posibilidad entre muchas otras, a partir de las cuales tendría que justificar y fundamentar desde su propia responsabilidad. La metafísica tropieza aquí con este sentido común destructivo, que resulta no ser necesariamente la que conoce el filósofo, pero es la que opera en el mundo social real, sobre el arriba, abajo, el adentro, afuera, y las consideraciones más básicas que la metafísica de manera directa no se lo ha planteado, pero lo tiene implícito. Las presunciones sobre
La no contradicción, por ejemplo. Hay otros elementos que apenas los enuncio relativos al habla y al lenguaje. La otredad ha sido un tema que no se presenta en la filosofía tradicional, por ejemplo, pues la mayor de las veces el no ser no ha sido incorporado a su reflexión. El logos ha despachado lo otro como lo bárbaro, lo malo, lo equivocado, en definitiva, lo que no es la nada. También el empleo del lenguaje, y esto no es más que el pensamiento materializado, de una manera mágica en la que se mueven múltiples fantasmas que niegan la posibilidad de visibilizar el yo en su responsabilidad. La distinción, por otro lado, público-privado, que implica el involucramiento de distintos tiempos en los que vive el ser humano y que atenta contra este sentido común, o, por decirlo por lo bajo, este sentido común no lo considera, no lo contiene, no lo expresa, ni siquiera está en el horizonte, sino que vive en un tiempo lineal y único. Me parecería además valioso contar con un inventario de la producción que han realizado y tienen proyectado realizar quienes están y han estado dedicados a la actividad filosófica en el país. Y esto lo escribí antes de Álvaro, que algo adelantó en ese sentido, de modo que pueda ser ampliamente divulgado. La consideración mágica de la historia como un espacio, a modo de los cuentos de hadas llenos de armonía, en las que existe un destino manifiesto o implícito que finalmente siempre se cumple. El estudio de lo que José Martí llamó en alguna oportunidad nuestra Grecia, es decir, las cosmovisiones de las civilizaciones originarias de América, que por supuesto tienen una enorme dificultad enfrente, que proviene de la destrucción de la mayor parte de las fuentes, pero que sin embargo existen ya antropólogos e historiadores que trabajan sobre la reconstrucción de estos materiales que deben ser filosofados. Cito en particular el historiador mexicano y antropólogo López Portillo, Luis Miguel Portillo, perdón. Y por otro lado, los avances que ha hecho el estudio de lo que originalmente se le ha llamado la ética y que no hemos retomado en toda su dimensión, que es en axiología, como una disciplina que se renueva y que va trasciende de lo que la ética se ha ocupado y que nos muestra que los valores parece que deben ser reconsiderados en su ser, distinguidos y clasificados en una condición no solo axiológica, valorativa en sí misma, sino en qué constituye su ser real, y encontramos realmente que no son iguales todos ellos, sino que deben ser precisamente analizados. Esto significa ser discernidos. Me parecería valioso la labor filosófica debería recuperar el espacio, el lugar de la reflexión radical profunda, no de los fundamentos, sino de los fundamentos que acaban donde está el ser humano. A propósito, Álvaro mencionó la metafilosofía en este vocabulario. No se trata de hacer una filosofía del bigote, como se la planteó Lázaro, o una ontología de la galleta de coco. Se trata de atender los acuciantes problemas que enfrenta nuestra sociedad actual, que es una manera de hacernos contemporáneos de nuestro tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por tus reflexiones. Vamos a abrir de inmediato a un espacio de comentarios, preguntas, etcétera. Vean que tanto Álvaro como Ángel lo que han hecho es plantear sus ideas sobre el quehacer filosófico, y antes de ser planteamientos cerrados, no tiene que verlos como planteamientos abiertos, planteamientos que estaríamos nosotros invitados a criticarlos, a contrastarlos, a proponer otras ideas, a discutirlos.
Entonces, en ese tenor, yo les invito a que participen, hagan sus comentarios, preguntas. Quisiera hacer un comentario, para conocer la opinión de ustedes, pero si bien tengo muchos años de vivir en el país, una cosa que me llamó la atención cuando llegué a este país y conocí la producción filosófica que se hace en las universidades, fue que a pesar de la autoimagen que los costarricenses tienen de sí mismos acerca de que es un país pequeño, todos somos poquitos, y posiblemente en la escuela de filosofía somos poquitos, la enorme diversidad de autores y corrientes de pensamiento que se cultivaron y se cultivan en el país. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero en la comparación de donde yo vengo, me llamó siempre poderosamente la atención que si bien somos poquitos, como dicen aquí, somos 4 gatos, como dicen aquí, se cultivan muchísimas corrientes de pensamiento y se cultiva el estudio de muchísimos autores. Los estudios filosóficos en este país y en esta universidad y en esta escuela le ofrecen a los estudiantes casi todas las corrientes de pensamiento, casi todos los autores para poder ser estudiados. Álvaro sabe que él se dedica a un tipo de filosofía en la escuela, pero que no es la única, ni siquiera es la dominante, porque no hay tal cosa. Entonces esto me llamó la atención siempre. Si la pregunta es cómo se ha desarrollado la filosofía en Costa Rica, no tengo una respuesta unívoca, pero quiero decir este elemento por tratarse de una institución filosófica, de una comunidad filosófica efectivamente pequeña, pero muy diversa, muy plural, muy polifónica. Y el segundo elemento que quiero destacar es que en los últimos años, a pesar del desastre, porque no tengo una palabra mejor, que es la enseñanza de la filosofía en la educación secundaria, a pesar de eso, aumenta el número de jóvenes que quieren estudiar filosofía. Y me gustaría conocer la opinión de ustedes a este respecto. El dato es incontrastable, pero ¿a qué piensan ustedes que esto obedece? Porque en otros países de América Latina y también de Europa, el número de interesados en los estudios filosóficos universitarios disminuye, pero en este país aumenta. ¿Hay alguna tendencia cultural, social? ¿Es lo que dijo Arnoldo Mora alguna vez de que San José era la Atenas de América Central y por eso convoca? ¿Por alguna razón? ¿Hay alguna razón a esto? ¿Hay alguna razón entonces en el quehacer filosófico de Costa Rica, a esa polifonía que señalé al principio y a ese interés en que haya permanentemente gente interesada en estudiar filosofía, siendo, con esto termino, un país donde la enseñanza de la filosofía en la educación secundaria, no quiero decir una palabra grosera, pero es francamente deficiente, mala, desastrosa, clerical, conservadora, anticuada, que no invitaría a la gente joven a estudiar filosofía? Sí. Empezando por el asunto de la polifonía. Planteado así, Roberto lo planteaba, parecería algo positivo. Pero yo lo relaciono y me pareció que también Álvaro lo mencionó, yo lo mencioné, el carácter individualista con que se realiza el trabajo filosófico. Probablemente no exclusivamente. Hay algunas consideraciones que se han hecho sobre la idiosincrasia costarricense, que no estoy entrando por cierto, pero menciono ese carácter acampesinado, aislado, reacio a relacionarse con la comunidad,
hay diversos ensayos sobre eso, que al margen de si se mantiene o no, lo cierto es que, por lo menos en la labor filosófica, creo haberlo señalado, no se constituyen escuelas de pensamiento, porque justamente no hay trabajos colectivos. Y lo que hay no hay es trabajos individuales. Y al haber trabajos individuales, podríamos ser individualistas, lo cierto es que termina en esa, que vos ves como polifonía, una diversidad, una amplia gama que no tiene conexión, o que la conexión que guardan todas esas investigaciones y trabajos los unos con los otros puede ser muy débil cuando existe. Esa ha sido una característica que yo no puedo evitar tener como panorama general la referencia del modo de ser del costarricense, que por supuesto los profesores de filosofía y los filósofos no están por encima de eso, sino que están insertos de eso y ahí provienen, por lo tanto no es extraño que reproduzcan esas características. Por otro lado, el interés en la filosofía, el cuento, el interés en la filosofía, parto de que eso es correcto. No tengo datos, pero también intuyo que es posible. Hay algunos indicios. Pueda deberse a una crisis que tiene su particularidad de manera de manifestarse en Costa Rica, pero no es costarricense, pero aquí también se vive, se reproduce. Y la filosofía siempre ha sido una respuesta, una problematización de la realidad fruto de la crisis. La filosofía nunca ha nacido en momentos de felicidad, en un momento quizá no de tristeza, pero sí de dificultad. La problematización de la realidad siempre ha sido el origen de la filosofía. Cuando esta se me convierte, la realidad, en un problema, es que empieza a generar el pensamiento filosófico y a reconocer esa realidad y a tratar de comprenderla, ir hacia ella y, en el mejor de los casos, a transformarla. Cuando la realidad no le representa ningún problema, ni siquiera la reconoce y por lo tanto muchísimo menos le va a generar pensamiento, le va a generar una labor filosófica. Esas serían las dos consideraciones que tenía yo en mente. Gracias. Bueno, sobre la diversidad, creo que yo tendría sobre el aspecto negativo de por qué nos vemos como muy pequeños y haciendo poco. Muchas veces lo había atribuido a una timidez, ¿verdad?, del filósofo costarricense que creía que no hacía cosas que valían la pena, que no le gustaba salir fuera del país y ese tipo de asuntos, ¿verdad? Una imagen que yo la cambié cuando regresé después del 2006 del doctorado, porque vi que eso comenzó a cambiar en algún punto entre el 2012 y el 2006. La gente comenzó a salir más a los congresos y ese tipo de cosas y a dar a conocer más su pensamiento y a decir que lo que hacía aquí era tan bueno como lo que se hacía en otro lugar. Cuando yo organizé el primer congreso centroamericano de filosofía, los españoles dijeron: mira, están igual a nuestro nivel. ¿No? Porque también se tenía estos centroamericanos, ¿verdad?, que no llegan, no nos van a llegar, y demostramos que sí, ¿verdad? Y eso lo teníamos ahí, pero creo que no hemos tenido conciencia de ello, ¿no?, hasta ahora que lo vemos. Y por otra, eso, digamos, podría ver, porque nos ensimismamos mucho, nos encerramos mucho en nosotros mismos. Por eso los retos tienen que ver con salir afuera, y mostrar lo que hacemos, y mostrarlo a nosotros mismos. Eso es un aspecto. El otro aspecto, creo que la multiplicidad, la diversidad, tiene que ver con quienes han promovido, o sea, personajes que han promovido, por ejemplo, Láscaris. Los congresos centroamericanos de filosofía en la primera época se organizan porque Láscaris es el que está insistiendo
constantemente en organizar congresos centroamericanos de filosofía. Se muere Láscaris y pasan 20 años en congresos centroamericanos de filosofía. Hasta que vuelve a retomar otro pico que tiene mucho ímpetu, ¿no? Y vuelven en la tercera etapa son los guatemaltecos, ¿no? Los que retoman el asunto, pero nos metimos nosotros en el octavo congreso y los congresos tienen otra dinámica. Por eso a veces se ve a personas, Láscaris probablemente a pesar de que hizo esa filosofía de la que habla Ángel, promovió diversidad. Y luego uno puede tener a directores de escuela como Guillermo Coronado, que fue de esa tendencia, ¿no? Entonces creo que hay personajes que han promovido la diversidad, ¿no? Y eso ha creado una tendencia, ¿no? Cuando uno discute un programa en estudios generales, es que tiene que, yo pienso eso, yo tengo esta perspectiva, hay que hacer programas que incluya todas las perspectivas, ¿verdad? Porque si no, yo no voy a clase con ese programa, ¿no? Y lo vemos también en el mismo Instituto Tecnológico con los programas tecnológicos, ¿verdad? Que tienen que ser más o menos consensuados para que todas las perspectivas más o menos puedan trabajar con un programa único. Entonces hay una tendencia, digamos, que se ha ido creando para hacer que los diferentes puntos de vista por lo menos confluyen en unos mínimos. Perdón. No quiero pagar. Sí. Pero no me quieres. Lo del ingreso a filosofía. Sí, efectivamente los estudiantes no soportan recibir clases de historia y sobre pensamiento de autores. La investigación que yo había hecho con Diana, con Cabeto y demás, el programa de estudios generales basado en historia de filosofía era el peor evaluado. Y los seminarios de estudios histórico-filosóficos del tecnológico eran los mejor evaluados. Ahora, y seminarios de realidad nacional, ¿verdad? Porque aunque el peor, creo que eran los propedéuticos de la Universidad Nacional, ¿verdad? Entonces, yo no sé cómo funciona, hay algunos profesores que probablemente, aunque el programa, como decir, en secundaria sea malo, ¿verdad? Hay profesores que son buenos. Estos profesores probablemente inspiran. Podría ser una hipótesis que habría que probar, si eso es así, porque tenemos esa sensación, hay estudiantes que han dicho, yo estudié filosofía porque la profesora tal, el profesor tal me inspiraron. Entonces puede ser una causalidad, no solamente un asunto de frustración, ¿verdad? Sino también puede ser una motivación positiva en algunos estudiantes. Pero sí habría que estudiarlo, porque esto sería ya pura especulación, ¿verdad? Tendría que haber una investigación que estudie las razones por las cuales los estudiantes están viniendo a la escuela de filosofía. Y obviamente es cierto, si uno va a la Universidad de San Carlos de Guatemala, son como un departamento en una facultad, 7 profesores o 9 profesores con 70 estudiantes. Si uno, y todos son profesores mayores que no se quieren pensionar, ¿no? Y no le dan espacio a los profesores nuevos. Si uno va a Honduras, igual son más o menos 7 profesores, un departamento, 70 estudiantes, aunque en Honduras hay un profesor colombiano que está modificando y reestructurando todo el departamento de filosofía, lo están renovando, aparte de que tienen una rectora que está renovando toda la universidad, entonces todo el mundo tiene que adecuarse a la nueva reforma. Ahora que estuve en Panamá, todos los profesores son mayores, están pensionados, les dan sus $2,000 por la pensión, están recontratados, reciben $4,000 por su pensión y no quieren dejar de dar clase. A mí me han propuesto los profesores jóvenes, digamos que no son de filosofía analítica, son de pensamiento crítico, que les ayude a montar una maestría, porque la única forma de incorporarse a la universidad es a partir de las maestrías, porque no pueden ocupar los espacios
tradicionales que ocupan los profesores. Y son igual, son como 70, 90 estudiantes, ¿verdad? y un puño de profesores. Y El Salvador, que es una de las que están, yo no, esto es un juicio de valor, ¿verdad? No están tan bien, ¿verdad? Y están en situación semejante. Sí, Centroamérica luce por eso. Ahora que me reuní con Guanajuato, con Campiñas, con la gente de la UNAM y demás, dicen, no, es que con ustedes es los que tenemos que hacer los convenios, los intercambios y demás, tenemos que ver la investigación y ahí hay un futuro muy interesante para internacionalizarnos y incrustarnos en redes de investigación internacional para no sentirnos ya en esta isla que somos. Y ya despegar, digamos, hacer algo distinto. Y eso yo creo que es un proyecto de trabajo de la filosofía, en cuestión de la administración de la filosofía, por decirlo de alguna forma. Desde mi experiencia en el aula universitaria de muchos años como docente, si a propósito de si el estudiante ahora, desconozco también cifras, esté con gusto por llevar filosofía, lo que a mí me llamaba la atención siempre es que llegan del colegio al aula, a los estudios generales, y cuando hablan de qué quieren estudiar, cuando dicen que filosofía, tienen la idea muy a lo costarricense, creo, en esa estructura mental tica, que la filosofía es un hablar casi que por hablar, la mera doxa. No están pensando en sistematizar, problematizar, ir adquiriendo el nivel de la observación y el juicio crítico. Para ellos están totalmente ajenos a eso, pero es una Costa Rica también que propicia eso desde la educación. Yo me acuerdo antes de todo el desarrollo de la tecnología y el celular y las formas en que hay ahora de comunicación, las cartas a la columna. Todo el mundo se siente con derecho a opinar y además a decir tremendas verdades. El costarricense tiene mucho eso, en un modelo también de democracia, donde todo lo que digamos, ojalá reciba el agua bendita. Son verdades, entonces es mucho del carácter. Cuando ya el estudiante se da cuenta que está frente a algo que es distinto, que se le mueve el piso, ya no puede más que pensar, debo sustentar lo que estoy diciendo, ya la filosofía, digamos, que se equipara con otras disciplinas que también caminan hacia la ciencia o su ciencia y ya dejan ese entusiasmo. Lo digo desde mi experiencia, ¿verdad? No nada que ver con los especialistas aquí en la filosofía. Quisiera atreverme a formular una consideración que no es inmediata, pero es consecuencia de ello, y es en relación con la misma pregunta, el mismo asunto, antes de pasar a otros temas. En la escuela de filosofía en particular, que no es exclusivo de la escuela, hay un tema que no suele estar abordado en podemos decir que la filosofía sobre la escuela, que es el asunto de la metodología. En algún momento Claudio Gutiérrez planteó un curso sobre teoría del método que quedó, bueno, él se fue, lo impartiéramos nosotros en algún momento, y el curso no tuvo ningún desarrollo. Desconozco la situación de que se encuentra Claudio, no sé si está impartiendo, pero lo cierto es, lo tomo como un síntoma de que la preocupación está, que tiene validez,
que el estudiante, una vez que se egresa, estudia filosofía, tiene una enorme dificultad para estructurar una investigación. Y esto lo saco de este ámbito técnico. Lo que significa es cómo es, no qué, sino cómo es que se filosofa. Al respecto, ha habido una enorme, no sé si soy muy duro al decir arbitrariedad, pero digamos libertad, ya, suena más aceptable. Y que viene precisamente de esto que algunos consideran que el anarquismo y costarricense, que yo creo que es falso, que en realidad es el individualismo. Cada quien ha tenido que ver cómo llega a sus resultados y cómo finalmente, a través de distintos insumos, logra estructurar un procedimiento y a veces incluso sin darse cuenta cómo es que lo hizo, finalmente termina siendo. Pienso, por ejemplo, en profesores como, bueno, ya desaparecido Oscar Mas, que incluso era algo que no era de importancia para la filosofía, sobre cómo hacer filosofía. ¿Por qué? Porque la teoría metodológica presupone el desarrollo de escuelas de pensamiento que justamente se requiere superar el horizonte individualista del trabajo, de la labor, para poder formularse semejante tarea. No está formulada. Lo que estoy planteando es que esto es un signo que no está desarrollada. La teoría metodológica no ha sido una preocupación muy fuerte dentro del ámbito de la filosofía. Pareciera ser esto el resultado también del mismo punto que hemos planteado, por lo cual creo que ya ha sido expresado que coincidimos mis colegas, no logramos constituir un trabajo colectivo de escuelas de pensamiento que refuerce y facilite la labor filosófica en Costa Rica. Muchas gracias. Sí. Solamente un comentario respecto a la afirmación del profesor Carbonell respecto a San José como la Atenas no me la adjudique a mí. Parafraseo. Es que me parecía curioso porque a pesar de que suene risible, digamos, o cómica la frase, puede tener su verdad. Detrás hay premisas que me parecen obvias. Por ejemplo, el hecho de que Costa Rica sea el único lugar de Centroamérica que haya tenido, digamos, una condición económica estable por muchas décadas. El tema de la democracia, una democracia relativamente estable también, y con libertad de expresión en muchos, digamos, de los momentos, para el intelectual y también para muchos movimientos sociales, digamos, en general. Y otra cuestión que es vital, digamos, me parece, el tema de la inclusión de profesores extranjeros, sobre todo de Europa, en un proceso, digamos, de educación bastante equitativo, me parece, digamos, democrático, que no sucedió en los otros lugares de Centroamérica. Y esas son en realidad las premisas con las cuales a uno le enseñan cómo surgió la filosofía en Grecia. Esas, digamos, son las características. Si existen esos tres elementos, existe filosofía. Costa Rica los tiene, digamos, los ha tenido. La cuestión ahora, y una pregunta, digamos, que me lleva también al otro problema, el tema de las escuelas, es que más bien en Grecia las escuelas llegan cuando el Estado democrático, digamos, si se lo puede llamar de alguna manera, de libertad de expresión que tiene el filósofo, es el que trabaja en el ágora más bien, y que se hace escuchar en el público, digamos, en la democracia, en los ciudadanos, desaparece. Más bien las escuelas es una forma de replegarse, digamos, del filósofo público, figura pública. La pregunta sería si hoy por hoy, digamos, una escuela funcionaría bajo esa dinámica. Yo digo que no. Probablemente, digamos, la escuela o más bien el trabajo en conjunto de la filosofía sería más bien un emular del trabajo de la ciencia, un trabajo interdisciplinar, un trabajo en equipo, que es valioso, pero que tampoco le quita, digamos, lo valioso al trabajo individual. La cuestión aquí sería, la escuela de filosofía está trabajando en ambos lados. Quizá
el intento del Láscaris 4, que hoy por hoy es el pensum de estudios de los egresados, sea, digamos, el intento de hacer un bachillerato general, que luego llevara 2 años de licenciatura de forma especializada, que, digamos, los estudiantes después del bachillerato pudieran acercarse, digamos, a sus profesores y áreas de afinidad y construir escuela. La cuestión es del dicho al hecho, digamos, si ha sucedido, si ha sido esa dinámica. Bueno, aquí está el profesor Fragoleno para que nos diga si ha sucedido algo así o si se ha hecho, digamos, una encuesta al respecto. Pero es importante y vital, me parece, digamos, la labor del filósofo individual, si se quiere, digamos, pero comunicado con la sociedad, que es lo que no tenemos. Eso que para mí fue, digamos, de mucho agrado a la hora de llegar a Costa Rica a estudiar, soy hondureño, a estudiar filosofía, de que existiera un Constantino Láscaris hablando con la gente de a pie y hablándole sobre filosofía. Nosotros lo estamos haciendo hoy por hoy, digamos, los filósofos o los que se dicen estudiantes o profesores de filosofía lo están haciendo. Esa es la gran pregunta también. Yo veo mucho videos, por ejemplo, de labor filosófica y a la vez relacionada con comunicación social que salen de Argentina, obviamente, digamos, en español. Obviamente, Estados Unidos, Inglaterra tienen también sus propios programas, digamos, que implican el uso de los medios de comunicación de masas, digamos, para hacer llegar eso que mucha gente cree es inútil. Quizá el prejuicio de la inutilidad de la filosofía se lograse disipar si intentásemos ese tipo de encuentros, digamos, con la sociedad en general. El encuentro que hace, por ejemplo, Mentira de la Verdad, un programa argentino que hace unos días fue galardonado con un premio importante de difusión internacional de la filosofía y en general del pensamiento. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que nos hacen falta también. Sí, el trabajo a crear comunidad o crear escuelas, pero también el acercamiento de nosotros como educadores de la filosofía a los medios que hoy por hoy nos pueden también acercar a la comunidad social en la cual nos desarrollamos, en la cual se supone debería enfocarse en nuestro pensamiento. Buenas, con respecto al comentario que hizo el profesor Fragoleno sobre este interés de las personas por estudiar filosofía, yo lo puedo abordar desde mi experiencia personal, por decirlo así, porque yo creo que no es única, o sea, lo he compartido con el resto de las personas que pasaron por la misma situación que yo. En mi caso, bueno, yo empecé estudiando arquitectura y posteriormente me inicié poco a poco en filosofía y ahora también estudio Derecho, ya estoy por terminar el bachillerato en filosofía. En mi caso, y como otros compañeros con los que he comentado esta situación, yo creo que esto se debe a dos aspectos fundamentales. El primero es un aspecto de necesidad y el segundo uno de curiosidad. Respecto al asunto de necesidad, responde a que muchos estudiantes necesitan matricular cursos adicionales para poder completar el acreditaje o para poder llevar una carga académica aceptable, y en esa necesidad de hacer eso buscan cursos en otras escuelas para poder hacer eso. Filosofía es la única escuela que ofrece prácticamente todos los cursos que se dan acá abiertos al mundo, y eso posteriormente cae en una necesidad del estudiante en poder matricular sus cursos para cumplir su carga académica. Y la curiosidad que viene después por, no sé, leer un curso que dice por nombre filosofía de la mente, filosofía del lenguaje, filosofía del arte, etc. Les despierta mucha curiosidad simple y sencillamente los nombres de los cursos, por lo cual se introducen en ellos, se matriculan para ver qué. Y se dan cuenta que en esta escuela es la única escuela, y se lo digo porque yo pertenezco a 3 escuelas diferentes, es la única escuela que te recibe y no te rechaza independientemente de donde pertenezcas.
Y además de eso, es una escuela que te recibe con los brazos abiertos, aunque esto suene, no sé, muy metafórico y romántico. Es una escuela que te trata bien, pero es la verdad, es una escuela que te trata bien, es una escuela que no te discrimina, independientemente de tu ideología política o tu forma de pensar o lo que sea. Entonces el estudiante se siente bien recibido acá. Y cuando empieza a abordar los cursos se da cuenta que son interesantes. Se da cuenta que empieza a llenar un vacío que uno siempre tiene, una curiosidad que uno tiene, y eso hace que el estudiante posteriormente dice, bueno, voy a llevar otro curso el siguiente semestre que me interesa. Y el siguiente semestre, y así sucesivamente, cuando se da cuenta ya lleva media carrera, como yo. Y como muchos otros estudiantes que nos vemos en la necesidad de empadronarnos de filosofía para poder obtener el título. ¿Por qué? Porque eso nos despertó tanta pasión que nos es necesario seguir con esa curiosidad, seguir con esa hambre, con esa saciedad de conocimiento. Y creo que esa es una de las razones por las cuales la gente empieza a introducirse dentro de esta carrera. Porque muchos somos los estudiantes que ni siquiera estamos empadronados, yo en mi caso no estoy empadronado, pero muchos los estudiantes que ni siquiera están empadronados, que empiezan a llevar la carrera. Y eso responde posiblemente a eso que acaba de exponer yo. Y tal vez desde mi perspectiva y desde muchos que hemos pasado por la misma situación, y tal vez no sea la verdad, simple y sencillamente se lo lanzo acá para que ustedes entiendan tal vez la postura de los estudiantes que hemos pasado por eso. Yo solo una anécdota. Yo comencé estudiando ingeniería industrial, pero perdí los cursos porque era el éxito y me di cuenta muy tarde. Luego fui a estudiar antropología, pero cada vez que uno decía algo en antropología en la década de los 80, era encajonado, o era capitalista o anticapitalista, o sea, me metían a uno en unos cajones, ¿no? Y unas camisas de fuerza, que era una cosa impresionante. Y comencé a llevar igual cursos de filosofía y me sentí libre. ¿No? Lo mismo como estás expresado, ¿verdad? Porque aún así a veces uno encuentra resistencia, porque yo milité en un partido de izquierda que fue de tendencia trotskista, y como estudiaba filosofía analítica me decían de derecha. O sea, no podían entender cómo podía mezclarse, digamos, la filosofía analítica con luchas sociales. Pero ahí tenemos al modelo Bertrand Russell, y entonces, bueno, eso es una anécdota, digamos, que a mí me pasó cuando era estudiante, y aún así prefería siempre seguir en filosofía que en otras áreas, en otras escuelas de ciencias sociales, porque son más cajoneras todavía que la nuestra. Quisiera polemizar un ratito con Ángel, porque cuando se reformó el plan de estudios, que señalaba Edward hace un ratito, tenemos un plan de estudios nuevo, que este es el tercer año que estaría funcionando. Funcionó 2014, 2015 y tiene 2 años, es un plan de estudios muy joven, se puede hacer ya una valoración sobre su funcionamiento, pero convengamos que es muy joven. ¿Qué pasó? Y una de las reformas que se hicieron a pedido de la representación estudiantil fue poner 3 cursos obligatorios sobre métodos. Cambiaron de nombre, la palabra. Por primera vez en la historia de la escuela, su plan de estudios tiene 3 cursos obligatorios de metodología, de lo que usted llama metodología. Así que hasta ahí esa preocupación que usted señalaba creció. Y fue sorprendente para este servidor que fue una propuesta que vino del movimiento estudiantil aprobada por la asamblea de la escuela. Y hoy funciona así. Es así. Pero yo quisiera advertir sobre ciertos efectos del énfasis metodológico, porque los que hacemos filosofía, tenemos 2500 años donde se han aplicado todas las metodologías, todos los estilos de escritura, de narración, de redacción, y eso nos pertenece también. Es muy difícil, al menos para mí, decir que hay metodología para la filosofía cuando la filosofía se ha hecho y expresado en forma de diálogo, en forma de poema, en forma de tratado sistemático, casi que un polisilogismo, en forma de ensayo,
Y eso me preocupa en la Universidad de Costa Rica, porque el formulario, por ejemplo, para hacer una investigación en filosofía es igual a quien va a hacer una investigación sobre plásmidos bacterianos. Y ese reduccionismo al que nos empuja, en mi opinión cientificista, al que nos empuja la administración universitaria, yo lo veo negativo. Porque vuelvo a repetir, me parece importante la discusión sobre la metodología, Ángel, pero no quisiera que se sancione en alguna parte de que hay una metodología y un modo de expresión asociado a esa metodología privilegiado en la filosofía, porque eso desmiente los 2500 años de historia que tenemos. Fíjese usted que si Platón estuviera con nosotros, la República sería considerada un libro de literatura, lo mandarían al posgrado en literatura y no sería un libro de filosofía. Rechazaríamos a Platón. En esta universidad rechazaríamos a Platón si presentara un proyecto de investigación y entes de escritura como la República, o a Montaigne, o a Nietzsche, o a no sé quién. Entonces yo quisiera polemizar entre comillas con usted para advertir que podría haber un peligro también si acentuamos exageradamente la metodología cuando ésta viene asociada a un modo de expresión. Eso. Y después brevemente quisiera decirle algo a Edward, que elogia el tema de la filosofía en Argentina. El tema de la filosofía en Argentina tiene un gran realce en nuestras últimas décadas, mucha presencia en la televisión, en los medios de comunicación, y en las aulas, y en los colegios. En el último año del colegio Xavier Foucault, pero no es una virtud de la sociedad argentina. Argentina salió de una dictadura tremenda, fascista, con una fuerte presencia del catolicismo fundamentalista en la vida social, y entonces los primeros gobiernos democráticos postdictatoriales decidieron darle impulso a la filosofía para crear una cultura democrática. Entonces lo que hoy puede a usted parecerle muy elogioso en mi país natal tiene detrás una situación tremenda de violación a los derechos humanos y de ideología fundamentalista que acompañó eso. Y entonces la manera de salir fue darle realce a la filosofía. Yo preferiría que la filosofía no sea usada para eso, porque si hay que pasar por una experiencia dictatorial para después tener buena filosofía, no lo recomendaría. Me temo que no habrá todas las posibilidades de polemizar que Roberto quisiera, por la sencilla razón de que no estamos discrepando tanto, pero sí hay un espacio de discrepancia. Pero pues, vamos a ver. Empiezo por lo que dije, que estaba leyendo, empiezo por releer lo que había dicho para precisar qué es lo que estoy planteando. Además, los criterios de la investigación que se exigen no responden a las condiciones bajo las cuales la filosofía puede ser producida. En ese sentido, no he afirmado lo contrario, estamos de acuerdo. El asunto, por supuesto, si decimos esta es la metodología filosófica, estamos cayendo en un autoritarismo intelectual con consecuencias inaceptable que de inmediato sabemos lo que está produciendo y matando a la filosofía de entrada. Sabemos que lo que va a salir de ahí no es filosofía. Pero de ahí no se sigue que no puedan existir métodos que incluso están en dinámica constante, produciéndose, renovándose, reformulándose, en diálogo, de debate, en polémica constante. Es decir, no se sigue que caemos en la arbitrariedad y que cualquier disquisición entonces la doy por filosofía. Hay algunos parámetros que incluso ni siquiera es para ser evaluados, sino para guiar al productor, llámese estudiante o no, de investigación filosófica, sobre cómo está haciendo y poder facilitar eso, y ese sería un espacio que
de escuelas de pensamiento. Posiblemente no el único, pero uno trascendental. La escuela de pensamiento al final supone también la generación de metodologías que comparten ciertas investigaciones y por ellos que pueden inscribirse dentro de una dinámica o un espacio especial en donde se realiza cierta labor. La idea, incluso si decimos, bueno, hacemos filosofía a partir de un poema, sí, esa es una propuesta, ¿no? Obviamente estoy empleando un término técnico que tiende a percibir que lo que estoy planteando es un asunto reductivo, pero en todo caso, cambiemos de nombre, que nosotros estamos utilizando el método. Porque el término metodología ha sido muy mal empleado, porque en realidad es el estudio del método, pero no es eso lo que dice metodología, sino que es el método. Pero lo utilizo en términos de logro del método. Desconozco, que eso era lo que le consultaba a Jimmy recién, este programa, de lo cual me alegro sobremanera escuchar que hay cursos obligatorios de método. Y lo que le preguntaba justamente es dónde conseguir ese programa, si estaba en la red o no. Me parece que eso es un paso trascendental. Y no por decir de esta manera, en este formulario, porque compartimos plenamente, ¿no? Una manera clara de notar la filosofía, sino de decir, estas son las rutas que podrían eventualmente abrirse, ve a ver cuáles le sirven, cuáles le ayudan y eventualmente algún collage o un cóctel de ellas u otra totalmente distinta, pero para poder pensar y formular y crear y visualizar una alternativa es porque conoció estas y sabe que respecto de esas tiene tales objeciones, tiene tales encuentros y desencuentros y puede entonces formular. En definitiva, que esto facilitaría y si esto continúa, en efecto, que debemos saber que también ha sido una preocupación de los estudiantes, no me extraña para nada que haya sido una preocupación de los estudiantes, porque es justamente el problema de quien está enfrentado a tener que realizar una investigación filosófica, pero por supuesto que trasciende, que también es de los mismos filósofos que tienen que ocuparse, ya sea el diálogo, del cual incluso Platón no simplemente lo desarrolló, sino que reflexionó lo que estaba haciendo, desde Sócrates mismo, haciendo alusión a su madre, etc. Sabemos eso. Es un objeto fundamental en el proceso de elaboración de la filosofía. Yo lo que estaba señalando además de la labor de la filosofía en escuelas de pensamiento. Yo creo que podemos dar por concluido la actividad de hoy. Les agradezco muchísimo la paciencia, la presencia y sobre todo los aportes que hicieron. Yo creo que confirma una vez más la intención inicial mía, que era reflexionar puntos sobre el quehacer filosófico. Y como les decía también al comienzo, no es un asunto para cerrar el debate, más bien se va viendo. Terminamos hoy esta actividad y permanece abierto para otros momentos. A que insistan, a que trabajen más, porque se pueden lograr muchas cosas. Por supuesto que esa idea no falta. Y también, por supuesto, darnos a conocer dentro de la universidad. Esto es una actividad que se anunció públicamente, mucha gente podría venir acá y estar aquí con nosotros. Decidieron ir a otro lado. La pregunta es si eso es todo. La pregunta es si al hacernos la interrogante sobre el quehacer filosófico, si eso es todo lo que podríamos pensar al respecto. Mi posición es que, por supuesto que no. Todavía podemos pretender más. Una idea muy sencilla se le puede venir a cualquiera de nosotros a la cabeza. La filosofía tiene algo que ofrecerle a la sociedad. Tal vez es una idea vaga o que exige mucha precisión y sin embargo lo hacemos y sin embargo todos estaríamos de acuerdo en que sí,
que tenemos algo que ofrecerle a la sociedad y estamos convencidos de ello, además. Hay una palabra que día a día ejercitamos, entrenamos, fortalecemos, compartimos, la echamos a pelear, la volvemos a repensar una y otra vez permanentemente, que supone un contexto ya dado, no solamente cómo funciona esta universidad, sino también cómo el país se ha pensado de tal manera que contemple esta universidad y contemple nuestro quehacer. Pero también es una palabra que de alguna manera se vuelve sobre la sociedad misma, en el sentido de que le decimos algo, en el sentido de que lo que nosotros somos capaces de hacer en el aula, cuando escribimos algún artículo, cuando estamos revisando una tesis, cuando revisamos exámenes o simplemente cuando tomamos café con otros colegas, estamos convencidos también de que algo le podemos decir a la sociedad de nuestros pensamientos y de que esos pensamientos son positivos o buenos o convenientes para la sociedad. No importa cuáles sean, no importa. Muy bien. Si eso es así, si admitimos esa salida de la filosofía, esa idea de que la filosofía algo le ofrece a la sociedad, pues de alguna manera estaríamos reproduciendo la idea que desde Sócrates y Platón se ha venido dando, y podríamos mencionar muchos ejemplos, algunos más recientes. Pienso en Bertrand Russell, por ejemplo, en la fase política que tuvo. Pienso en Michel Foucault y su lucha por los derechos humanos, etcétera, donde efectivamente vemos a filósofos convencidos de que algo le tiene que decir a la sociedad, algo le dice, y además de que ese quehacer es un quehacer que de alguna manera se vuelca sobre la sociedad, y no sobre nosotros mismos, o sobre un pequeño grupo dedicado a eso. Paso a una última idea, ya para darle la palabra a los miembros de la mesa. Hacer filosofía también entraña una forma de compromiso. O sea, no decimos cualquier palabra. O sea, lo que le decimos de alguna manera es lo mejor que nosotros hemos pensado, con la convicción de que así son las cosas y que la sociedad de alguna manera es ese destinatario. Que sería las ciencias naturales y sociales, hablando, armando discursos sobre esa realidad, y la filosofía que no se dirige directamente a la realidad, sino por intermedio de los discursos del primer nivel. La filosofía en ese sentido es que es reflexión de segundo orden, si interpreto bien a Russell y a Ayer, y luego un tercer nivel que sería la metafilosofía, que sería la filosofía reflexionando sobre sí misma, ¿verdad? Sobre sus conceptos, sus métodos, sus teorías. Con base en eso, digamos, el asunto es que yo leo mucho en relación con las ciencias, con textos que no son filosóficos y demás, para supuestamente hacer filosofía. Desde el método analítico, una vez, obviamente ya ustedes, la mayoría conocen, el método ve una totalidad, pero no analiza la totalidad, sino que primero descompone esa totalidad en partes, analiza las partes, profundiza en las partes, y obviamente el método aquí sería fragmentario. Sin embargo, existe la imagen de que este método es completamente fragmentario, pero según Russell y Ayer, ¿verdad?, el método analítico no es fragmentario, porque tiende de nuevo a reconstruir la totalidad, a ver las relaciones, ¿no?, entre esas partes y a reconstruir esa totalidad. El método entonces al final resulta ser holista y busca ver esa interacción entre las partes. Obviamente la
filosofía analítica existen muchas vertientes, pero es fundamentalmente análisis del lenguaje, ya sea en su perspectiva del análisis formal o desde su perspectiva del análisis del lenguaje cotidiano. Yo me ubico más en el ámbito del lenguaje cotidiano. Es además, o intenta, bueno, es un intento por clarificar, o un análisis conceptual por precisar, clarificar y definir los conceptos. También intenta trazar límites o establecer fronteras entre, por ejemplo, lo que es ciencia y lo que no es ciencia en estos casos. La evaluación de los discursos desde los niveles lógico, epistemológico y ético, y también es una filosofía muy cercana a los datos que proporciona la ciencia. El método es el estudio fundamentalmente epistemológico, y en ese sentido los temas de la filosofía que por lo menos yo analizo y aplico últimamente está en relación con los derechos humanos, por ejemplo. Vamos a proceder de la siguiente manera. Luego de dar unas pocas ideas al respecto de la actividad, vamos a escuchar tanto al doctor Álvaro Carvajal como al doctor Ángel Ocampo, que nos van a dar su percepción, sus ideas, sus reflexiones sobre el quehacer filosófico en Costa Rica. Cada uno va a tener un tiempo estimado de unos 25 minutos, etcétera, para que puedan plantear sus ideas, y después, por supuesto, vamos a tener un tiempo para intercambio de preguntas, comentarios, para que puedan ampliar sus ideas, etcétera. Antes de darles la palabra a ellos, yo quisiera referirme a los propósitos de esta actividad. Dejando de lado que estamos comenzando el ciclo lectivo y cada unidad académica organiza su propia actividad al respecto, yo creo importante que también que este tipo de actividades son momentos para que nos reunamos, para que nos saludemos, para que nos digamos, tengamos un buen comienzo del ciclo lectivo, que nos decíamos lo mejor. Y por supuesto, qué mejor ocasión que esta en la cual podamos compartir, discutir, vernos, tomarnos algo, sentirnos a gusto, sentirnos en casa. Por otra parte, ya entrando de lleno en el tema de la actividad, pues lo que inicialmente a mí me movió cuando le planteé la idea a Roberto Fragomeno fue el contar qué hacemos. No porque no sepamos lo que los unos y otros estamos haciendo o no estamos haciendo, sino con el hecho de hacer una reflexión segunda sobre el trabajo que ya hacemos y que ya nos conocemos. Es decir, nosotros nos decimos, hacemos filosofía prácticamente todos los días, cuando entramos y salimos del aula, en nuestros escritorios, cuando vamos camino a la casa, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso probablemente no agote el tema, es decir, todavía podemos pensar mucho más, como les decía, hacer una reflexión segunda sobre eso que nosotros cotidianamente hacemos y que llamamos filosofía. Creería yo que aun cuando dedicáramos muchas horas a ese trabajo, posiblemente no lo agotaríamos, posiblemente llegaríamos a un punto en que digamos, bueno, sigamos haciendo lo que estamos haciendo, aunque no esté concluida la discusión. Y lo hacemos convencidos de que eso que hacemos es o se parece muchísimo a la filosofía.
También podríamos pensar que una actividad como esta debería convertirse en un estímulo para los estudiantes, para las jóvenes generaciones que también quieren hacer filosofía, y que contar con ejemplos, con testimonios, con gente que ya tiene un camino andado, pues sería valioso, porque podría convertirse en un modo de invitarlos a que de esas palabras que hemos pensado tan seriamente. Es decir, no hablamos a la ligera, no pretendemos enseñar cosas que produzcan algún tipo de daño, y estamos convencidos de que que la sociedad necesita nuestra filosofía, y eso posiblemente anima nuestro quehacer cotidiano. Pónganlo como quieran, podemos entender ese compromiso de muy diversas maneras. Algunos lo harán de una manera un tanto conservadora, otros de una oposición más crítica, unos se moverán en un campo, otros en otro. Al margen de esas diferencias que siempre se dan y siempre las encontramos, no podemos dejar de ver que hay un cierto compromiso. Ahí está. No es un compromiso semejante a los procesos de producción en serie, a los trámites de licitaciones o a las discusiones parlamentarias. No se parece a nada a eso, y enhorabuena que no se parezca a nada a eso. Porque con nuestro trabajo también mostramos que hay otros modos de ser personas, de ser seres humanos, a través del quehacer filosófico. Es decir, con nuestro quehacer también decimos que la sociedad puede ser diferente. Por lo tanto, con estas pocas ideas que fueron tal vez las que me animaron a pensar en una actividad de esta índole, con este tema, estamos hoy acá, y muy generosamente el doctor Ocampo y el doctor Carvajal aceptaron comprometerse con esta idea, con este tema, y los tenemos hoy en esta noche con nosotros. Sin más, voy a darle la palabra inicialmente al doctor Álvaro Carvajal, y después escucharemos al doctor Ángel Ocampo. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Cuando me propusieron el tema, dije sí, porque en clase muchas veces he hablado de estas cosas, pero cuando intenté escribirlo para esta exposición ya no me salió como lo digo en clase. Es una cosa muy extraña. Yo voy a hacer como dos partes en la exposición. Una, mi experiencia personal desde la filosofía analítica. Bueno, digo yo filosofía analítica, yo no sé si lo hago, ¿verdad? Y lo otro, alguna información sobre la investigación que se hace en el programa de posgrado en filosofía. Entonces, hay esa distinción. La primera es más como ubicándome en una metodología de investigación en filosofía, que para el 9º Congreso Centroamericano de Filosofía hubo un tema sobre esos asuntos, porque queríamos conocer cómo es que se hace filosofía en Centroamérica, pero no hubo casi ponencias sobre esos asuntos, ¿no? Desde las perspectivas filosóficas. Y el segundo es más descriptivo sobre temas de investigación o tendencias de investigación desde el posgrado. Ese sería el asunto a tratar. Bueno, primero una consideración acerca de lo que pienso que es la filosofía analítica cuando se la define como una reflexión de segundo orden. En ese pequeño esquema tendríamos la realidad, que sería el nivel 0, el nivel 1, que es parte de lo que hago. Parto posteriormente de otros filósofos. En este caso hay una concordancia del problema macro, no sé cómo llamarlo, del problema macro de John McDowell en el texto Mente y Mundo, Hannah Arendt, La vida del espíritu, y Habermas en Verdad y Verificación. Los tres plantean más o menos el mismo problema, y cada uno da soluciones distintas al problema que vamos a ver, y yo me siento, digamos, más cercano a Arendt que a Habermas en este punto. Es no sé,
gente lo llama a esto como un giro o la nueva analítica, porque es la analítica trabajando los temas continentales. Esta forma de hacer filosofía analítica no se dedica ya simplemente a los temas duros de lógica o filosofía del lenguaje o filosofía de la ciencia, sino que trabaja temas que en Europa se les llaman continentales. Este es el problema que marca McDowell y que está presente en los tres textos. Es la crítica de Sellars al mundo del lado de la primera filosofía analítica, el positivismo lógico, incluso el Russell, digamos, del atomismo lógico, que dan por sentado que el mundo ya está ahí y que los conceptos ya están ahí y que la mente simplemente descubre esos conceptos. Y la idea de Sellars de que eso produce la falacia naturalista, porque el juicio que hago, digamos, no está en el mundo, según este lenguaje, sino que está en el espacio lógico de las razones y no en el espacio lógico de la naturaleza. Al hacer el salto, McDowell lo que va a decir es que no existe tal naturaleza, porque según el enfoque de él, la relación entre la mente y el mundo es bidireccional, y por lo tanto forman una unidad y no existe tal falacia naturalista. Entonces, en ese sentido, él, siguiendo a Kant, habla del contenido el componente de la espontaneidad y el componente de la pasividad, la percepción, la experiencia, las intuiciones y la razón, por su libertad de crear conceptos, y el juicio como intermediario en ese proceso. Es una idea de relación entre mente y mundo. Según McDowell, siguiendo a Kant, ya en el mundo hay concepto, hay mente, y en la mente ya hay mundo, y todo forma una realidad holista que solamente separo analítica